Llegaron dos muchachas ahí a los mariscos, por acá, y luego atrás había una mesera. ¿Y quién sabe qué le dijeron? ¿Quién sabe qué le dijeron? Y luego yo volteo y luego dice la mesera, ¿el jefe? El jefe no está, él. Y me apunta a mí. Y yo me quedo así, ¿da? Como diciendo, pues yo qué, yo no soy el jefe, ¿no? Y luego le digo, ¿qué pasó? Y me dice, andan buscando trabajo. Ah, ok. Y ya se va la muchacha. Y luego ya les digo, vengan. Y las llevo allá con Celia, ¿no? Pero ya cuando venía yo me puse a pensar, ¿qué tal si buscan al jefe y me hablan a mí, pero resulta que es algo feo? ¿Verdad? Pues yo no soy. Ahí busquen al jefe, ¿no? Yo no me voy a hacer responsable de algo más duro. La responsabilidad, en eso me puse a pensar, en la responsabilidad de ser el jefe, el mero mero, el que tiene que estar al frente, el responsable de las decisiones, el que tiene que buscar el control del negocio, de los empleados y que todo avance y que los proyectos resulten. ¿Verdad que sí? Qué bueno que no soy el jefe. Pero hermanos, hablando del libro de Daniel, el libro de Daniel nos va a enseñar que Dios es el jefe. Dios es el jefe y no nada más de nuestra vida, sino de este mundo. El libro de Daniel, todo el capítulo 1 es lo que vamos a abarcar en esta semana. Y el libro de Daniel, en el capítulo 1, si ustedes acostumbran rayar su Biblia o traen sus notas o apuntan en su celular, nos va a enseñar una idea. La idea que nos va a enseñar es que Dios tiene el control. Él es el jefe, Él es el dueño, Él es el Señor absoluto. Dios tiene el control y vamos a añadirle algo, aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca. Eso es lo que nos va a enseñar el capítulo 1 del libro de Daniel, pero va a ser la base y la idea fundamental con la que va a avanzar en todo el capítulo. Aunque va a haber episodios nuevos, con ideas nuevas, todas están refugiadas dentro de la idea de que Dios tiene el control. ¿Sí? Bien, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda la sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Aquí termina la primera escena de nuestra historia, hermanos. ¿Qué sucedió en la primera escena de nuestra historia? Varias cosas. Lo primero que nosotros encontramos es que Dios había entregado al pueblo de Judá a un rey, lo había entregado en manos de un rey enemigo, Nabucodonosor. Entonces al pueblo de Judá se los llevaron de esclavos a Babilonia, pero no solamente se llevaron sus esclavos, se llevaron también los utensilios del templo de Dios, los utensilios, al templo del Dios de Babilonia. Y luego de ahí seleccionaron a unos jóvenes que vinieran del palacio real, que vinieran de esa familia de los reyes, para que ahora sirvieran a otro reino, pero que les cambiaran toda la programación cultural y lingüística que tenían y los alimentaran con la mesa del rey para que sirvieran al palacio del rey.
Hay una idea que nos da esta primera escena. Si usted acostumbra a rayar su Biblia, subráyela o ráyela. Y si va a tomar notas, la idea o el versículo que usted quiere, que yo quiero que subraye, es el que está en el versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Y el Señor entregó. Si usted quiere rayar su Biblia, póngale allá a un lado, dio. Dio, porque en hebreo no dice entregó, dice dio. El pueblo de Judá, los judíos, son el pueblo de Dios. Ellos adoran a Dios y tienen su propio templo y sus propios utensilios de oro, copas, para darle culto a Dios, ¿verdad? Pues lo que resulta es que viene un rey enemigo, los de Babilonia, rodean la ciudad, les cortan todos los suministros, dejan que se maten unos a otros y que se coman ahí las mamás a sus bebés porque no tenían comida. Y al final derriban las murallas, se llevan a las personas de esclavos, los de Dios, a otro país y destruyen el templo. Esta historia es una historia de tragedia. Es una historia de tragedia porque derribaron su ciudad, derribaron el templo de su Dios, lo saquearon y aparte se los llevaron de esclavos a otra nación. Otra cultura, otra lengua, otros dioses, otros derechos. Para los judíos esa es una tragedia. Ahora los judíos van a tener que desarrollar su vida como esclavos y en una nación que no es su nación. Pero hay un responsable. Y el responsable no se llama Nabucodonosor. ¿Cómo se llama? Dios. Por eso le dije que le subrayara. El responsable de esta tragedia es Dios. El responsable de la esclavitud de los judíos es Dios. El responsable de que hayan derribado las murallas del templo de Dios se llama Dios. Y el responsable de que el pueblo de Dios esté como extranjero en otra nación se llama Dios. La idea que nos transmite esta primera escena, hermanos, es que Dios es responsable de la tragedia. Y si nosotros lo aplicamos a nosotros, Dios es responsable de nuestra tragedia, hermanos. Más literalmente con ellos es que Dios es el responsable de su castigo. Porque lo que está sucediendo aquí realmente es que Dios castigó a la nación. Castigó a la nación que Él dijo que iba a castigar. Les dijo, ustedes van a ser mi pueblo especial. Ustedes van a ser mi especial tesoro. Yo los voy a bendecir, van a ser una nación grande y ustedes tendrán dominio sobre todas las naciones. Pero si no obedecen mi palabra, voy a pedir que otra nación venga y los destruya y se los lleve esclavos a otro país. Mire, vamos a buscar Isaías 39, 6 y 8. Está atrás, ¿eh? He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos hay paz y seguridad en mis días. Hay paz y seguridad en mis días. Miren, les digo qué pasó ahí. Estaba el rey del que acaba de leer el hermano Juan, del que acaban de ver en Isaías. Había estado enfermo y luego ya se sanó. Y luego de Babilonia vinieron unos mensajeros del rey a verlo. ¿Cómo estabas, rey? No, supimos que estabas enfermo, qué sé yo, ¿no? Y el rey le dice, sí, pasen para que vean mis tesoros, miren todo lo que tenemos aquí, ¿no? Y luego llega el profeta Isaías y le dice, ¿qué estás haciendo? No, pues los recibí, les enseñé todos mis tesoros. No sabes lo que acabas de hacer, dice, van a venir y van a saquear tus tesoros y tus hijos van a ir a Babilonia como extranjeros y como eunucos y van a servir allá. Y luego dice el rey, bueno, pues si esa es la palabra de Dios, por lo menos ahorita voy a tener paz. Fíjense nada más la mentalidad, ¿no? Les enseñó todos sus tesoros,
Y, y para nosotros, pues es asunto de sentido común, ¿no? No vamos a enseñar todo el dinero que tenemos ahí en el Face. ¿Qué tal si la gente se entera, ¿no? Sí. Cuando nos empezamos a hacer ricos, empezamos a ocultarlo, ¿verdad que sí? Digo, yo sí, no sé ustedes. Pero le ganó la ingenuidad. Ahora, los que estamos viniendo los miércoles, que estábamos viendo el libro de Deuteronomio, ¿recuerdan cuando Dios les dijo, estas van a ser las bendiciones si ustedes me sirven y estas van a ser las maldiciones si ustedes no me sirven? ¿Sí? Fíjense lo que Dios le dijo, no necesita buscarlo. Les dijo Dios, Jehová, si no me sirven, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño y comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas. O sea, Dios le dijo, si no me sirves, te voy a castigar, como una ley de retribución. O sea que la tragedia, hermanos, que tenían los judíos que fueron llevados a Jerusalén, Dios la había liderado. Es decir, Dios es el que está detrás dirigiendo esa tragedia. Y estas personas se fueron a vivir en una nación que no era su nación. ¿Cómo se parece eso a nosotros? La Biblia nos dice que nosotros como siervos de Dios no tenemos una nación terrenal. Yo soy mexicano y me sé mover en México. He ido a Estados Unidos y allá pues, como no es mi nación, pues ando con cuidado. Pero aquí, pues yo ya sé a qué hora salir en la noche y a dónde ir y por qué caminos tomar y qué precaución tomar para allá, para Veracruz, donde asaltan, ¿verdad? Y todo eso. Pues conocemos qué es nuestra nación. Sin embargo, dice la Biblia que la verdadera nación que nos espera no es esta, hermanos. Estamos viviendo como extranjeros en esta nación, en este mundo, aunque estamos para conquistar este mundo. Pero también, si en algún momento haya alguna amenaza que pueda atentar contra nuestra vida, contra nuestra familia, contra nuestra seguridad, y nosotros la consideremos tragedia, el libro de Daniel en esta escena nos dice, hermanos, que Dios está detrás de esa tragedia. ¿Lo entiendes? Acéptalo. Acéptalo. Todavía no termina la predicación. Acéptalo. Dios está detrás de esta tragedia. Cuando mi papá me habló por teléfono un día y me dijo, oye hijo, tengo algo que decirte. Dígame. No, ahorita cuando estés libre me dices a qué horas y yo te llamo. Ah, bueno. ¿Qué pasó? No, pues regresé del doctor. No te había dicho, me hicieron análisis. Y resulta que tengo cáncer de riñón y en los huesos. Hermanos, yo pensé que se iba a morir en ese momento. En ese momento pensé que se iba a morir. Le dieron la noticia y luego a los 4 días me llaman. Le llamé yo y no, él no estaba. ¿Qué pasó, brother? Dice su hija. No, pues, ¿cómo están aquí? No, acá llevo a papi, vamos a Rosita, a México, la frontera. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice, es que papi tiene 4 días vomitando, está muy débil, no se puede sostener, entonces vamos a ir a ver a mis tías, a sus hermanas. Bueno, le dije, allá voy. Y ya cuando voy a colgar, escuché una voz de lejos que decía, te quiero. Ay, hermanos. En ese momento sentí que ya no llegaba a Rosita a verlo con vida. En esa situación yo debí entender que Dios estaba detrás de esa tragedia.
Debí de entenderlo. Porque a nosotros se nos facilita juzgar la situación, si tengo yo algo que ver, si yo me lo merezco, si no, qué sé yo. No podemos meternos dentro de la sabiduría de Dios, a ver qué Dios está haciendo. Lo cierto, hermanos, es que debemos aceptar que si Dios tiene el control del universo, tiene el control de nuestras vidas. Y si nosotros traicionamos, robamos o nos portamos mal y Dios no nos castiga, como quiera tiene el control de nuestras vidas. Si nosotros traicionamos y Dios nos castiga, tiene el control de nuestras vidas. Y eso no se puede juzgar de ninguna manera, porque ¿cómo vamos a juzgar nosotros a Dios? Lo cierto es que lo que Dios haga con nuestra vida está dentro de su plan. Y ese plan, lo que Dios quiere hacer con nosotros, siempre es potenciarlo, hermanos. Siempre. Siempre es potenciarlo. Hay una escena que a lo mejor ustedes recuerdan que es una escena del libro de Job. Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces Satanás viene, lo acusa y dice, pues es que le das todo, ve nomás, pues ¿cómo no te va a servir? Es un convenenciero. A ver, quítale todo, a ver si no blasfema contra ti. Y viene Satanás y le quita todo. Y luego cuando ya le quitó todo, ¿qué dice Job? Dios da, Dios quita. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Con todo esto, no pecó Job contra Dios ni atribuyó a Dios despropósito alguno, dice la Biblia. Job pudo entender que todo lo que sucediera en ese momento estaba en control de Dios. Miren lo que sucedió aquí. Se llevaron a 4 jóvenes a que sirvieran al palacio del rey. O sea, aparte de que fueran esclavos, tenían que reprogramarles su mentalidad y su sabiduría cultural. La lengua tenían que enseñarles. Tenían que ser educados en toda la sabiduría de los babilonios. Tenían que aprender a hacer magia, conjuros, analizar el hígado de la gallina y todo eso. Hagan de cuenta que se iban a convertir en chamanes, pero con la sabiduría de los babilonios. Y aparte, hechiceros. Y aparte, políticos. ¿Verdad? Esa es una. Y luego la otra, para rematar, ¿no? Casi para rematar, les cambian los nombres. Allí aparece, ¿verdad que sí? Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. ¿Por qué les cambiaron los nombres? No dice por qué. Pero el cambiarle los nombres, y todavía no es lo último que hicieron, ¿no? Pero el cambiarle los nombres era, hermanos, arrancarles por completo su identidad. En los nombres de estos 4 jóvenes estaba el nombre de Dios. Y cuando se los cambian para ponerles el nombre del Dios de Babilonia. Mire, Daniel significa Elohim es mi juez. Elohim es Dios. Y le pusieron Belsasar, que Bel proteja su vida. Bel era el Dios de Babilonia. ¿Se fijan cómo le cambian a Dios por otro? A Ananías, que se llamaba Yahvé es misericordioso, le pusieron Sadrac. Acu es exaltado. Le ponen el nombre de otro Dios de Babilonia. A Misael, ¿quién es el que es Elohim? Así se llamaba. Recuerden que Elohim es Dios. A Misael le pusieron Mesac. Y la pregunta de su nombre es, ¿quién es lo que Acu es? Otro Dios de Babilonia. Azarías se llamaba Azarías y significa Yahvé es mi ayudador. Y le pusieron Abed-nego. Y el nombre de Abed-nego significa el siervo de Nebo. O sea, le sustituyeron los nombres que ellos tenían para desarraigar su identidad teísta del Dios de los judíos. O sea, tenían que ser reprogramados totalmente, hermanos. Y eso es una amenaza contra su propia identidad y su religión. Total, hermanos. ¿No se parece eso a lo que la sociedad quiere con nosotros? Que hagamos una transformación cultural. ¿Se acuerdan cuando hablé de los libros de la SEP? Lo que andan metiendo ahí. Pero ahí viene la programación cultural, otra vez, ¿no? La pregunta es, ¿y qué hacemos con nuestros hijos? ¿Los seguimos mandando a la escuela? Porque los van a programar, ¿verdad que sí?
Miren, hay una ley del aprendizaje que dice que si tú quieres hacerte bueno en algo, tienes que pasar 10,000 horas practicando ese algo. ¿Quieres ser bueno tocando el piano? 10,000 horas. La ley de las 10,000 horas, ¿verdad que sí? ¿Se han puesto a pensar cuántas horas pasan nuestros hijos en la escuela donde hay una programación cultural diferente a la que nosotros tenemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Los sacamos de la escuela? Porque hay quien dice, hay que sacarlos de la escuela. No, pero Daniel pudo sobrevivir en otra nación que no era su nación y sobrevivió a esa programación que le hicieron. Sí, pero Daniel fue llevado como esclavo, no fue voluntariamente, ¿verdad que no? Lo cierto es que si Daniel debía de sobrevivir en una nación que no era su nación, nuestros hijos deben aprender a sobrevivir en una nación que no es su nación. Esa es la verdad. Hay un escritor inglés, un maestro, que cuenta de la experiencia que tuvieron sus hijos en las universidades de Inglaterra. Dentro de las escuelas, primero de las escuelas y después en las universidades, este escritor dice que sus hijos tuvieron que convivir con compañeros que eran de la religión de hindúes, musulmanes, sijis, esa es otra religión oriental, agnósticos y ateos, y no solamente alumnos, también maestros, también maestros. Y él era consciente de que sus hijos tenían que convivir con las ideas de sus compañeros y de sus maestros. Pero dice este escritor, por eso mis hijos venían todas las noches a mi casa y en la cena sacaban sus preguntas. Es que un compañero me dijo, y es que el maestro dijo y esto, dice, y nosotros nos dábamos a la tarea de contestar todas sus dudas, porque sabíamos que mis hijos tenían que ser capaces de responder a todo lo que los demás les preguntaran. ¿Verdad? Eso debería ser con nosotros, hermanos. No es fácil, pero nosotros deberíamos ser capaces. Como padres, se supone que somos más maduros que los hijos. Como padres, se supone que somos más inteligentes que los hijos. Y como padres, se supone que somos profesionales en lo que hacemos. En eso deberíamos ser profesionales, para poder contestar a lo que los hijos dicen. Es fácil, hermano, con los hijos, porque los hijos creen lo que uno les va a decir. O sea, nos dan esa confianza. Tienen allá lo que dicen los maestros y sus compañeros, pero nosotros como su autoridad nos dan esa confianza de creernos. Deberíamos de participar en eso, ¿no? A mí me gusta cuando mi hija Samantha viene y me cuenta cosas que ve en la escuela, pero ella ya está programada para saber contestar a eso que ve en la escuela, ¿no? Las maquetas que les encargan, las páginas esas que vimos donde habla de la sexualidad, ¿se acuerdan? En los libros de texto, o lo que opinan algunos de los maestros. Yo, sin ninguna pena, cuando las llevo a la escuela, les he dicho, hija, recuerda que yo soy más inteligente que tus maestros. Sí, papá. Sí, papá. Y no estoy mintiendo ni me estoy llenando el ego. Así es la verdad. Yo ya estuve en el sistema educativo y estuve en el sistema universitario. Y yo sé cómo es ese sistema. Y yo sé que no tienen ninguna preparación excelente. No la tienen. Por eso yo le digo eso a mi hija. Y cuando le dicen algo a ella, yo le explico algo mejor a mi hija, para que mi hija esté preparada. Y todavía le falta porque va a ir a la secundaria. ¿Sí? ¿Tengo miedo de que va a ir a la secundaria y todo lo que va a venir? Sí, tengo miedo. Pero me ocupo de ese miedo. Me ocupo de ese miedo. ¿Por qué digo eso? Porque ahorita vamos a ver que todavía, aparte de lo que les hicieron a Daniel, Sadrach, Mesac, a sus amigos, aparte de eso, todavía quisieron comprometer sus lealtades. Vamos a pasar a la siguiente escena de los versículos del 8 al 16. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel,
temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Qué pasa en esta escena? Pasa que el rey les había dicho, denles de mi comida, o sea, aparte de que los eduquen, denles de mi comida y de mi vino, de la mesa del rey. ¿Para qué? Para que se prepararan durante 3 años, hermanos. Pero Daniel dijo, no, ¿verdad? A ver, espérame ahí. O sea, habían aceptado ser esclavos, ser educados en política, ser educados en hechicería, en magia, en la lengua, en la sabiduría de los babilonios, hasta en su teología de los dioses. Pero cuando hubo la comida, Daniel tuvo el atrevimiento de decir, espérame tantito, ¿no? Dice el texto que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Ahora, si nosotros tenemos un contexto de la Biblia, recuerden, hermanos, que para los judíos había alimentos que eran pues puros e impuros, ¿verdad? Pero la comida del rey, hermanos, también estaban las legumbres, no nada más la carne y el vino. O sea que Daniel no se resistió a toda la comida, sino a una parte. ¿Se fijan? Entonces, la idea que nosotros vemos aquí es que Daniel puso una restricción, pero no fue absoluta. Dijo, a ver, la carne y el vino no, pero las legumbres sí. Pero si toda la comida había sido ofrecida a los dioses, que así era, Daniel no rechazó las legumbres. Daniel no rechazó todo. ¿Por qué, hermanos? Porque, bueno, la idea que algunas personas piensan que hay aquí es que cuando las personas aceptaban la comida de la mesa del rey, era aceptar como una relación de pacto y una lealtad absoluta al rey. ¿Sí? Entonces, parece ser que la idea de Daniel es, ok, vamos a ser alimentados por la mesa del rey, pero no completamente. Nadie lo iba a saber, nomás ellos. Vamos a ser alimentados, pero no completamente. ¿Para qué? Para que el resultado de su alimentación de 3 años, Daniel y sus amigos vieran que ese resultado venía de Dios y no de la mesa del rey. ¿Sí? Venía de Dios y no de la mesa del rey. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo fue posible que Daniel pudiera tomar una restricción alimenticia y que no se la impusieran? Lo dice el versículo 9. Otra vez le rayan ahí, hermanos. Dice el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia. Si rayan su Biblia, pónganle a un lado, dio, porque aquí se repite el mismo verbo del versículo que ya subrayaron del versículo 2. El narrador, hermanos, en el libro de Daniel es intencional con las palabras. Va a repetir esta palabra, dio. En el versículo 2 dice que Dios dio el rey de Judá al rey de Babilonia. En el versículo 9 dice que Dios dio gracia a Daniel para con sus jefes. Ya van 2 veces. ¿Se fijan cómo Dios sigue teniendo el control? Lo que nosotros vemos aquí, hermanos, la segunda idea de esta escena es que Dios es el que nos da la gracia delante de los hombres. Esa es la idea que tenemos aquí. Fíjense cómo se va sumando. Dios tiene el control de tu tragedia. Y eso, aunque parece ser una mala noticia, fíjate que dentro de tu tragedia también Dios te da gracia delante de los hombres. O sea que ya no es una tragedia absoluta, ¿verdad?
Ahora, hay que hacer una puntualización aquí. Dentro del mundo cristiano, la gente que no sabe leer bien, ve aquí un ejemplo de ayuno para sanar, como si fuera un ayuno cristiano y le llaman el ayuno de Daniel. Y entonces la gente lo usa para sanar su cuerpo, purificarse y bajar de peso, ¿verdad que sí? Pero Daniel no comió verduras para bajar de peso. ¿Para qué comió verduras? Para engordar. Vean, ahí está, miren, versículo 15. Ahora, allí dice legumbres, pero la palabra que se usa ahí en hebreo, legumbres, también se refiere a cualquier fruta y verdura. Semillas, cereales, frutas y verduras. O sea que comió frutas y verduras también. Fíjense lo que dice el versículo 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros. Mientras que los otros estaban flacos, ¿sí? Daniel estaba gordo, robusto. Sí. Los otros tenían su proteína, o sea, su dieta cetogénica, ¿eh? Mientras que este se volvió vegetariano y engordó. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo fue posible? Pues la Biblia nos dice, por la intervención de Dios. O sea, sucedió lo contrario. Hasta el que los cuidaba dijo, no, pero es que si solamente comes eso, te vas a volver pálido del rostro. No, haz la prueba para que veas. Porque Daniel y sus amigos sabían que Dios estaba bajo control. Así como Dios les dio la gracia, Dios los iba a capacitar para que el resultado funcionara. Ahí está Dios. Dios nos da la gracia, hermanos, delante de los hombres. Y usted debe entender eso. Si Dios tiene el control, y aunque no lo parezca, la gracia que nosotros tenemos delante de los hombres viene de Dios y no de nosotros. Y si hay una idea que usted debe quedarse aquí, hermanos, es una idea de humildad. Nunca la gracia que usted tenga delante de los hombres, nunca se le vaya a subir el ego, porque así como sube tiene que bajar y Dios lo puede humillar. El otro día estaba yo parado, era un domingo, como hoy, estaba yo parado ahí en la entrada en los mariscos y luego llega un señor. ¿Qué óvole, Felipe? Ay, me saluda y ¿qué óvole, cómo estás? Ay, digo, ¿qué óvole, señor? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cuántos? ¿Cuántos? No, hoy nomás vengo para llevar. Bueno, ahorita lo atiende Mariana. Y lo dice, oye, felicidades a tu hermano, ¿eh? ¿Sabes qué? Creo que todo esto que están logrando es porque atienden así como me saludaste ahorita. Pero lo que usted no sabe, hermanos, es que en mi cabeza yo nunca había visto a ese señor. ¿Cómo supo de mi nombre? ¿Cómo supo de mi hermano? Seguramente sí, pero cuando me habla por mi nombre, tu hermano, y yo, mi cabeza empieza, ¿quién es? Pues no sé, y así pasa. Pero yo creo que ese es Dios, hermanos. Lo mismo si le pasa a usted. Cuando además la gente nos da un favor y mete a Dios, se siente todavía más bonito. Más bonito. Hay 3 señores que no se me olvidan. Ricardo, Daniel y Noé. Ricardo, Daniel y Noé. Y no se me olvidan porque era una mesa grande y los sentamos como en 3. No había manera de sentarlos en una sola mesa. Cuando vinieron por primera vez, venían recomendados. Y entonces nos saludaron cuando nomás estaba esta sucursal. Nos saludan bien y luego nos dijo Noé, uno de los 3 hermanos. No, fíjate que nos recomendaron, está bien rico aquí y sobre todo la atención que nos dieron, dice. Y luego dijo Noé, cuando nosotros nos encontramos gente como ustedes, sabemos que el de arriba sí existe. Esas cosas no se las podemos atribuir a nuestra propia gracia, ¿verdad que no? Es Dios, hermanos. Lo mismo cuando usted tiene que cerrar un negocio. Lo mismo cuando a usted le llaman porque te recomendaron para que vayas y repararas una lavadora. O cuando vayas y repares un mueble, no sé, un librero, qué sé yo.
Lo mismo cuando tienen a una persona o cuando a lo mejor ahorita no tiene trabajo, pero luego alguien recomendado le llama, ¿verdad? O cuando te felicitan porque eres el empleado del mes, ¿verdad? Imagínense. O cuando ves que tu negocio va avanzando con éxito. O cuando ves la cuenta ahí de Santander, BBVA, Bancomer, Banamex, lo que sea, pero ves que va subiendo, ¿verdad? O cuando ves que el resultado con la educación de tus hijos está funcionando, no eres tú. O sea, ahí está tu intervención, pero es Dios el mediador, el que está detrás, porque Él tiene el control. Sí tenemos que buscar la gracia delante de las personas, hermanos. Dices que vas a traer al jefe de seguridad, ¿verdad? Eso es gracia. Y ahí está Dios. Hay que buscar agradecer y meter a Dios en eso, hermanos. Siempre. Y hay una tercera idea que falta en nuestra historia del versículo 17 en adelante. Vamos a leerlo hasta el versículo 20. Dice, a estos 4 muchachos, ya cuando se acabaron los 3 años de capacitación, se acabó la carrera universitaria de hechicero y político. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Ya se repitió una idea, ¿verdad? ¿Cuál es? Dios dio, subrayenlo, Dios dio. Esa es la tercera idea que se repite. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Fíjese cómo el narrador, aunque sabe que les cambiaron los nombres, él no se los cambia, les pone los mismos. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Tómala. Y aquí es donde usted debe concluir, pero no fue porque comieron de la comida del rey. ¿Verdad que no? O sea, comieron verduras, pero no se comieron la carne. Fueron instruidos en toda la sabiduría que el rey necesitaba, pero es Dios el que les dio esa sabiduría. No fue Babilonia, no fue Nabucodonosor. O sea, por tercera ocasión, el narrador de este libro nos está diciendo, ahí estuvo Dios. Ahí estuvo Dios. En la sabiduría que el rey de Babilonia pudo ver en ellos, allí estuvo Dios. ¿Verdad? El tercer punto, la tercera idea que se repite aquí, hermanos, y que se añade para todo el episodio es que Dios es el que da la sabiduría. Dios es el que da la sabiduría. No es tu propia inteligencia. El libro de Proverbios dice, fíate de Jehová en todos tus caminos y no te apoyes en tu propia prudencia. La palabra prudencia es sinónimo de sabiduría. No te apoyes en tu propia prudencia. La sabiduría tiene que venir de Dios. Cuando, hermanos, hemos visto esto, cuando Dios crea al ser humano a imagen y semejanza, yo les he enseñado que esa frase se refería a la coronación que un Dios hacía sobre un rey terrenal. Y cuando la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza para gobernar el mundo, quiere decir que nos dio la sabiduría y la capacidad para gobernar el mundo, pero la de Él, no la nuestra. Y esa es la que se necesita, la de Dios. Nosotros tenemos que estar preparados, hermanos, para saber identificar cuando nuestra propia sabiduría se quiere meter en el asunto que estamos tratando o en el problema que tenemos, y cuando la sabiduría de Dios va a gobernar esa situación. Y reconocer que la sabiduría que nosotros implementamos vino de Dios. Otra vez, ¿se fijan cómo todo apunta a Dios? ¿Se fijan? Es lo que nosotros tenemos que reconocer. La acumulación de nuestros éxitos
debemos reconocérsela a Dios, hermanos. Es Dios el que lo dijo. Miren, cuando sacó al pueblo de Israel, les dijo, cuídate de poner por obra todos estos mandamientos, porque esta es tu sabiduría delante de todas las naciones. Porque cuando las otras naciones oigan de tu sabiduría dirán, oh, pueblo sabio y entendido es este, Deuteronomio capítulo 4, ¿se acuerdan? Lo que Dios quería con su pueblo, hermanos, era gobernar el mundo. Y sabía que su pueblo necesitaba sabiduría y Dios dijo, se las voy a compartir. Lo que Dios hace con Daniel y sus amigos es seguir gobernando el mundo allá, en otra nación que no es la nación de ellos. Y lo que Dios hace es, les voy a compartir de mi sabiduría, porque Dios sigue estando en control. Dios es el que nos da la sabiduría. Para educar a nuestros hijos, Dios nos da la sabiduría. Para realizar el trabajo que hacemos, Dios nos da la sabiduría. Para hacer dinero, hay un montón de versículos que dicen en la Biblia que Dios nos da la sabiduría. Para hacer riquezas, hay un montón que Dios dice que nos va a dar la sabiduría. Pero viene de Dios. ¿Por qué Daniel tiene que tratar estos asuntos, hermanos? ¿Por qué Daniel tiene que tratar estos asuntos? Porque hay algo que nosotros tenemos que reconocer en cualquier área de nuestra vida y en cualquier contexto en que nosotros estemos. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Aunque no lo parezca, Dios tiene el control, hermanos. Dios tiene el control de tu tragedia. Esa es la primera idea, ¿verdad? La segunda, Dios es el que nos da la gracia delante de las personas, ¿verdad? La tercera, Dios es el que nos da la sabiduría. Eso es lo que nosotros necesitamos reconocer. Y hay una que nosotros debemos inferir. Ya con todo este contexto, como cuando usted tiene que inferir la última escena de la película, cómo se está relacionando y ha sido ocasionada por las escenas anteriores. Fíjense cómo dice el versículo 21. Cuando Daniel es llevado a Babilonia es un joven, ¿verdad? Es un adolescente. Y luego dice el versículo 21. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo todos. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Cómo se llamaba el rey de Babilonia? Nabucodonosor. Y aquí hay otro rey, el rey Ciro. Usted debe de saber que este rey, el rey Ciro, es el que vino a derrotar al rey de Babilonia que venía de Persia. Y para ese entonces Daniel ya tenía 80 años, ya no era un jovencito. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Aquí ya no dice Dios dio, Dios dio, Dios dio. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, así como llegamos a la conclusión de la última escena por las escenas anteriores, lo que nosotros tenemos que concluir es que quien ocasionó que Daniel persistiera en el palacio del rey hasta 80 años con otro imperio fue Dios. Y la idea que nosotros tenemos ahí es que Dios tiene el control de tu futuro también. Pero ese futuro es exitoso, hermanos. Es exitoso porque él estaba en el palacio, nunca lo echaron del palacio y cuando viene un nuevo imperio, lo agarra para el palacio también. ¿Se fijan? ¡Qué maravilla, hermanos! Este debería ser un punto esperanzador para nosotros. Yo tengo 38 años. 38. Me quiero comer el mundo. Quien me conoce sabe, ¿verdad que sí? Estoy desesperado por comerme el mundo. A veces soy cobarde. El miércoles les dije, tengo miedo. Pero yo me trago esto, hermanos. De veras. Si mi éxito depende de Dios, yo le digo a Dios, vámonos pues. Y tengo que accionar. ¿Verdad que sí? Tengo que confiar que de Dios viene la gracia, de Dios viene la sabiduría y de Dios va a venir el éxito de aquí al futuro. 80 años después, hermanos, me voy a acordar de esta predicación. Y voy a decir, fue Dios. Fue Dios el que hizo todo esto grande.
Le dije a Ernesto y a Celia el viernes, cuando estábamos estudiando gramática, le dije, bienvenidos, somos la generación que vamos a llenar a Puebla del Evangelio. Tenemos que pensar en grande, hermanos. Pero esa grandeza no viene de nosotros, tiene que venir de Dios. Miren, la primera vez que fui a la oficina con Cándido, ¿sí fue la primera vez? No. Fue una segunda, bueno, fui una vez, ¿verdad? A dar una charla. Y luego la segunda vez, Ernesto dijo, ven para acá está bonito para grabar las oficinas. Y entonces íbamos a grabar y grabamos un video que se llama Pensar en Grande. Y surgió porque tenían ahí una frase de Donald Trump. Si de todos modos hay que pensar, más vale pensar en grande, ¿verdad? ¿Y Donald Trump piensa en grande? Pues imagínense, ya es presidente de la nación más poderosa del mundo por segunda ocasión. En grande. Pero conociendo los planes de Dios, yo vi esa frase y me dio risa. No por Donald Trump, sino porque la verdad es que el desafío de Dios para nosotros es más grande que eso. ¿Qué sería pensar en grande para Donald Trump? ¿Quién sabe? Llegar a la presidencia, impactar más personas, qué sé yo. Pero imagínense Jesucristo, cuando resucita, les dice a 12 hombres, vayan a todas las naciones, y hagan los discípulos para mí. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué dijeron los apóstoles? ¡Vámonos! Y entregaron su vida y 2000 años después, aquí estamos, hermanos. Por culpa de 12 hombres que fueron inspirados y transformados por culpa de un hombre que resucitó de los muertos. Y quien ha estado todo este futuro y ha persistido en el éxito del avance del cristianismo hasta el día de hoy es Cristo. No se lo podemos atribuir a nadie más. Es Dios que sigue teniendo el control y tiene el control de nuestras vidas. Lo que nos quiere enseñar Daniel es que nosotros tenemos que enfrentar este desafío y no acobardarnos, hermanos. No son nuestras fuerzas nada más. Implica nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestro empeño, nuestra entrega, nuestra disciplina, nuestro coraje. Pero es Dios el que va impulsándolo, hermanos. No estamos solos, porque Él sigue gobernando el mundo. Y aunque venga una tragedia, Dios sigue gobernando el mundo. Y en vez de quejarte o llorar, tú tienes que pensar que allí está Dios, no te rindas, ¿sí? Es como el niño que va corriendo en el parque, se tropieza en la tierra, se cae y se raspa y empieza a llorar, y el padre llega y le dice, levántate hijo, sacúdete. Lo mismo los adultos, ya no somos niños y estamos llore y llore, pero luego sí, nos sentimos débiles. Dios dice, levántate hijo, sacúdete. O sea, hay un montón de cosas que hacer. ¿Verdad? Dios tiene el control, hermanos. En los próximos episodios que vamos a leer de Daniel, vamos a ver episodios que van a tocar directamente nuestro corazón, nuestro ego, nuestra propia sabiduría, nuestra fe, hermanos. Y sin embargo, lo que vamos a aprender es que Dios sigue teniendo el control. Es eso. Lo que tenemos que hacer de aquí en adelante, hermanos, es reconocer que todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. Pero la mejor idea con la que nos tenemos que ir, hermanos, es que el futuro también depende de Dios y el futuro que Dios nos quiere dar es un futuro exitoso. Ese es el futuro que Dios nos quiere dar. Por tanto, si eso es lo que Dios quiere darnos a nosotros, si nos va a dar sabiduría, si nos va a dar gracia delante de las personas y va a estar involucrado en nuestro éxito, lo único que nosotros tenemos que hacer es adorarlo. Tienes que reconocer a Dios de todo corazón, con humildad, y adorarlo y decir todos los días, Señor, gracias porque hoy me permitiste despertar y me has dado la oportunidad de servirte. Gracias, Señor, porque este pan que tengo es para tener las energías para servirte. Después de trabajar, cuando uno sale bien cansado, sobre todo los domingos, Gracias, Señor, porque tú me diste las fuerzas para acabar con esta presión y seguir sirviéndote. Y cuando vamos a descansar, hermanos, hay que pedirle otra oportunidad a Dios mañana. Señor, gracias por este día. Dame la oportunidad de mañana despertar y volverte a servir. Así es como deberíamos vivir, hermanos. Atribuya a Dios su éxito.
Y atribuya a Dios su éxito futuro también. Atribuya a Dios sus problemas, porque de esos problemas también Dios va a encauzarlos al éxito. Y atribuya a Dios la gracia que le dé con otras personas. No es usted, es Dios. Si cierran un trato, gloria a Dios.